Bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes. A continuación haremos la presentación del capítulo 4 de los lineamientos curriculares en el área de las ciencias sociales. Este capítulo tiene como nombre Propuesta de Organización Curricular. Está conformado por Gian María, Laura Camila, Yadit Silena y Dayana Arciniegas. Entonces, a continuación, empezamos con la primera propuesta curricular. Los ejes generadores. ¿Por qué a través de los ejes generadores? Porque desde una perspectiva conceptual, los ejes permiten centrar el trabajo en el aula porque indican y enmarcan de cierto modo que la temática sobre la cual giran las investigaciones y actividades desarrolladas dentro de un aula de clase. Además de esto, que los ejes generadores cumplen una importante función con los procesos de enseñanza-aprendizaje porque poseen ciertas fortalezas. Realmente son muchas. Entre esas están porque permiten aproximarnos a un conocimiento global. Muchos de los estudiantes y los profesores se quejan porque no entienden los contenidos. O sea, los contenidos están muy desconectados a lo que tiene que ver con el área de las ciencias sociales. Además de esto, los ejes generadores permiten o son flexibles, lo que indica que no solamente nos tenemos que centrar en el área, sino aprovechar que este tiene conectividad con las diferentes disciplinas y pues nos abre una brecha amplia para adquirir más conocimientos y de esta manera resolver las problemáticas que se nos presentan en la cotidianidad. Posibilita el estudio de los problemas actuales y vitales de la humanidad. ¿Por qué? Porque se relaciona con los intereses de los estudiantes. Las preguntas problematizadoras es otra propuesta curricular. ¿Qué son las propuestas problematizadoras? Tienen el objetivo de motivar al estudiante a indagar e investigar más y de cierta manera construir conocimientos nuevos, ¿sí? Las características de las preguntas problematizadoras, estas nos permiten abrir brechas a nuevos conocimientos, debe estar relacionada con los intereses de los estudiantes, permiten una autonomía, deben ser interesantes y motivadoras, o sea, no deben tornarse aburridoras. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a llevar a los estudiantes a la búsqueda de una solución estratégica, ¿sí? Otra es que puede conectarse con el interés y la vida cotidiana de las y los estudiantes. Bueno, lo que acabé de decir, nosotros no podemos, o las ciencias sociales no puede tomar conceptos que no estén relacionados con lo que pasa en la cotidianidad. Entonces, vea que estas características aportan una gran brecha, ¿cierto? Porque nos impulsa a las y a los estudiantes y a los mismos profesores a crear investigaciones, a volvernos personas científicas y pues de esta manera nutrir nuestro conocimiento referente a las ciencias sociales. La selección Siguiente. de los ámbitos conceptuales y las ciencias sociales. Los ámbitos conceptuales son la dimensión donde se agrupan varios conceptos fundamentales de las ciencias sociales que ayudan a investigar, resolver las preguntas problematizadoras. El Ministerio de Educación Nacional ha tenido en cuenta contenidos claves y conceptos comunes de las ciencias sociales, buscando que los estudiantes perciban la complejidad, problemática y dinámica del mundo que les rodea. Estos contenidos sirven para mejorar y profundizar los conocimientos que ellos tienen y a su vez puedan mejorar la actuación de ellos ante la sociedad. Las características de los ámbitos conceptuales. Hay unos criterios por los cuales ayudan entonces a escoger cuáles son los contenidos y los conceptos que se van a enseñar en las ciencias sociales. En el primero, bueno, tenemos en cuenta que debe desarrollar un proceso que va creciendo hasta, de manera creciente hasta llegar
al pensamiento formal. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener una comprensión científica de la sociedad. Estos deben estar acordes al proceso del desarrollo psicogenético de los estudiantes, facilitar las miradas alternas sobre la realidad y también pueden y deben ser abordados por diversas ciencias sociales. Por lo tanto, entonces en los lineamientos curriculares de ciencias sociales encontramos este cuadro donde se reflejan los conceptos claves y fundamentales. Podemos observar que estos conceptos están ligados primeramente con los ejes generadores y también encontramos relación con las diferentes disciplinas que enmarcan las ciencias sociales. Como están los primeros 4 ejes temáticos, entre las disciplinas encontramos la antropología, la ciencia política, la ecología, la economía. En conceptos fundamentales hay varios conceptos recurrentes como son espacio, tiempo, sujeto, comunidad, y como núcleos organizadores encontramos entonces conflictos de valores, continuidad, identidad, alteridad. En este siguiente cuadro encontramos los siguientes 4 ejes generadores, teniendo en cuenta que son 8. Encontramos las otras disciplinas que están ligadas a estas ciencias sociales, como son la geografía, la historia, la comunicación social, las ciencias políticas, y volvemos a encontrar conceptos fundamentales que están recurrentes, como el espacio, el tiempo, la comunidad, la familia. También volvemos a encontrar entonces los núcleos organizadores como conflicto, conflicto cambio, identidad, alteridad. Los saberes deben apuntar a que el estudiante maneje conceptos que le sirvan para afrontar los problemas de la vida, construirse como ciudadano a través de sus derechos y deberes y que a su vez pueda contribuir a la sociedad. Bueno, ahora vamos a mirarlo hacia un desarrollo por competencias, según lo que propone en los lineamientos curriculares. Como vemos, el Ministerio de Educación y el IPES, recogiendo parámetros de acción establecidos por la Ley General de Educación y las directrices de los lineamientos curriculares, el decreto 1860, y siendo conscientes también de las exigencias que existen en la actualidad en cuanto a lo político, económica, social, cultural, propusieron un replanteamiento del quehacer educativo y publicaron una propuesta general para el nuevo examen de Estado en 1909, donde ellos pues pretenden que la evaluación se realice por competencia. Entonces, eso es como los planteamientos oficiales con los que se cuenta. Y ahora vamos a mirar cuál es la posición que tienen los lineamientos frente a estas temáticas, qué competencias ellos proponen para trabajar desde las ciencias sociales. Como sabemos, el término no tiene como tal una claridad aún, porque haciendo referencia a competencias sociales, sabemos que todos los individuos no poseen las mismas experiencias, y de un contexto a otro varía mucho, pero entonces lo que se pretende es colocar unas básicas que todo estudiante debe desarrollar. Entonces vamos a mirar cuáles son. Primero, se propone las competencias cognitivas. Como sabemos, estas están referidas al manejo conceptual y cuáles son las aplicaciones en un contexto sociocultural y que son necesarias tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Entonces, esas competencias le permiten al estudiante buscar alternativas para solucionar problemas, ya sea de carácter o cotidiano. Tenemos las competencias procedimentales, que ya vienen referidas a las técnicas, los procesos que va a realizar el estudiante para solucionar y buscarle alternativas, por decirlo así, a una problemática.
Entonces, estas competencias son fundamentales para que el estudiante pueda desenvolverse en una sociedad. Tenemos las competencias interpersonales, que son entendidas como la actitud que presenta el individuo para comunicarse con otros, para ponerse en el lugar de los demás y para tolerar, por decirlo así, el estado de ánimo de las demás personas, ¿sí? Sabemos que nosotros como seres humanos somos seres sociales, entonces es importante que al estudiante se le forme competentemente en cuanto a las relaciones interpersonales para que le permitan a él desarrollar o construir un mejor conocimiento, construir sociedad. Y por último, tenemos las competencias intrapersonales. Bueno, estas ya están referidas más que todo al ser interior de la persona, a reconocer sus sentimientos, sus emociones y a poner en práctica una actitud frente a una sociedad. Entonces vemos que estas competencias son muy importantes trabajarlas con los niños porque esto permite, por decirlo así, un ejemplo. Cuando un estudiante presenta, no sé, tiene un problema y llega al aula de clase y también se siente rechazado en ese ambiente, vemos que como que frustra el aprendizaje de los niños. Entonces, por eso es muy importante que desde el área de ciencias sociales se trabaje por competencias para que los estudiantes puedan construir sociedad, porque estamos hablando del individuo, el ser humano, como un ser social y que necesariamente debe mantener relaciones, debe desempeñarse, debe tener conocimiento, debe saber actuar en sociedad y sobre todo buscar un bien común. Bueno, una estructura abierta, flexible, integrada y en espiral. Una de las orientaciones curriculares, como las que el Ministerio de Educación propone, exige que la estructura de las ciencias sociales se trabaje de una forma, o sea, de una estructura flexible, abierta, integrada y en espiral. Entonces, cuando hablamos de una estructura flexible, quiere decir que, o sea, esta estructura tiene la capacidad de proponer, pero al mismo tiempo también ser corregida, mejorada y reformada. Flexible porque se pueden trabajar diferentes temas de interés para los estudiantes y el maestro, y se pueden trabajar las diferentes disciplinas del área de ciencias sociales. Abierta porque permite trabajar temáticas, por ejemplo, de la actualidad y temáticas que sean del interés del estudiante y del docente. ¿Y qué pasa cuando estos temas son de interés? Pues se generan conversaciones en el aula donde los estudiantes van a proponer, van a hablar y pues de esa forma van a ser más reflexivos y da la posibilidad de crear nuevo conocimiento o interiorizar los conceptos que son fundamentales en las ciencias sociales. Integrada. Una estructura integrada no quiere decir que se vaya a integrar con otras ciencias como por ejemplo las matemáticas, las ciencias naturales, sociales y español, sino que se trabaja con las disciplinas o intraárea, como se le llama, que son las disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la cívica, la economía, entre otras. Una de las ventajas de trabajar pues con esta estructura integrada es que, por ejemplo, se propone un problema en el salón, ¿no? Sí, en la clase, y se pueden trabajar, digamos, si vamos a trabajar de historia, algo de historia, no solamente vamos a ver historia, sino que se puede trabajar, por ejemplo, también la geografía, pueden intervenir otras disciplinas. Porque, por ejemplo, a veces miramos que entramos a la clase de geografía y solamente vamos a pintar mapas y luego solamente trabajamos eso y entramos a la clase de historia solamente a aprender conceptos. También está en espiral que el ministerio, con las investigaciones que hizo el Ministerio de Educación y las experiencias de otros países, se demostraron que no es la mejor opción como se estaba trabajando, porque la forma de seguir esa secuencia tan rígida, ¿no? Como se ha venido trabajando, hace que los estudiantes se aburran. Entonces,
los lineamientos plantean como un acercamiento a la comprensión de fenómenos sociales, iniciando desde la básica primaria, iniciando con la básica primaria, con relatos o narraciones fundamentales para ir acercándose también o sea, progresivamente a la interiorización de conceptos que se van trabajando grado por grado. Y bueno, el último, pase la... Esta es una fundamentación didáctica de las orientaciones curriculares para el área de ciencias sociales. Bueno, pues como decía, es evidente que la forma en la que se han ido trabajando las ciencias naturales, de las ciencias sociales, perdón, o sea, no ha sido la mejor forma en la que se ha podido trabajar, porque se ha vuelto un área que todos los estudiantes se aburren porque es solamente acumular conocimientos y memorizar, que solamente lo aprenden para una clase y no se preocupan como por contextualizar toda esa información y ver qué es lo que les sirve para la vida de cada estudiante. Entonces, por eso también se ha propuesto las competencias que ya se mencionaron anteriormente. Y ya, muchas gracias.